¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos al webinar Impacto de la pandemia en la gestión en salud. Permítame, por favor, en este momento iniciar con una breve presentación sobre nuestra institución FRIESA. Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Somos líderes en los sectores económicos y regulados. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas han sido atendidas en consultorías especializadas también brindadas por FRIESAN. Más de 50 asesorías económicas financieras y tenemos también más de 50 empresas, tanto del sector público como del sector privado, que han realizado sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Como les mencionaba hace un momento, la consultoría empresarial que ha brindado FRIESAN ha sido a partir del desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como los que ustedes pueden apreciar en la lámina. También hemos brindado capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público ejecutivos profesionales, ¿no? Estos sectores han sido agua y saneamiento, gestión pública y APP, salud médica, que es de lo que vamos a tratar el día de hoy, telecomunicaciones, banca, finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también asesorías en el sector legal, electricidad, minería, seguros y a nivel del sector ambiental. Nos pueden encontrar a FRIESAN en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, y también contamos con una tienda virtual o e-commerce donde ustedes pueden encontrar diferentes programas de los que ofrecemos, ya sean diplomas, cursos o seminarios. Pueden encontrar información, los brochures de cada programa a partir de nuestra tienda. Bueno, sin nada más que agregar, los dejo con el doctor Víctor Inami. Él es magíster en gerencia de servicios de salud por ESAN, especialista en medicina interna. Cuenta con un diplomado en auditoría médica y en gestión de riesgo en el sector salud por Florida International University. Asimismo, es consultor en gestión hospitalaria y auditoría médica de la Clínica Avendaño y es secretario de la Federación Peruana de Administradores de Salud y vocal de la Asociación Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria. Profesor Inami, ¿cómo está? Buenas noches. Stephanie, buenas noches, ¿cómo están? Señores, buenas noches, tengan ustedes una cordial bienvenida. Esperamos el día de hoy compartir con el equipo de docentes que nos hemos reunido un poco con la intención de poner en valor la experiencia que el COVID nos ha dado a todos. En realidad, creo que la pregunta más importante que nos hemos hecho todos es: ¿cuál era la herramienta vital para cualquier gestor durante este tiempo? Y indudablemente la herramienta ha sido o es necesariamente el conocimiento. Conocimiento que no necesariamente teníamos en la pandemia, como vamos a revisar el día de hoy. Mi parte va a ser un poco hacer una revisión muy somera de todo lo que ha hecho la pandemia a nivel mundial, obviamente en nuestro país, los principales problemas que esto nos ha traído como gestores, y después cada uno de los docentes va a hacer el enfoque propio de acuerdo a su perspectiva de trabajo. El doctor Christian Yap, que trabaja en la parte de los prestadores de servicios de salud, nos va a contar cómo vivieron ellos esta dinámica. La doctora Chile Kiyamu va a verlo por el lado de los financiadores, y la doctora Cintia Salcedo nos va a contar su experiencia en este problema, en esta situación para la atención de pacientes prehospitalarios, que aunque no lo crean, ha sido quizás una de las zonas más afectadas por esa pandemia. Bien, como decía, la herramienta más importante para un gestor es necesariamente la información. Y la información en ese tiempo de COVID era realmente poco confiable. Encontrábamos noticias en todas partes, incluso en redes académicas,
con información que finalmente terminaba siendo contradictoria, o a veces con una cantidad de información que dio lugar a documentos como este, donde se pueden revisar hasta 850 mentiras sobre el COVID. O sea, qué importante, tantas cosas hemos dicho del COVID y cuántas de ellas en realidad son ciertas, no lo sabemos en realidad. Eh, Mucho de lo que se dijo tenía diferentes matices, diferentes intereses, que no vale la pena en este momento discutir, pero lo cierto y el consejo más grande ha sido eh, aprender en el día a día y ver cómo va la situación para tomar decisiones correctas. Tanto así que incluso salieron teorías extrañas como la de que el señor Bill Gates había sido el causante de la pandemia, a pesar de que esta situación, esta catástrofe mundial, como se llamó en ese momento en el 2015, ya para el 2007 había sido prevista por el profesor Wen. Él escribió este artículo en el 2007 y en la parte resaltada yo quiero hacerles notar algo que es muy interesante. El profesor Wen ya en este momento hablaba de una experiencia de recombinación genética que estaban teniendo los coronavirus, que en su evolución podría ocasionar una verdadera catástrofe mundial, pero particularmente asociada a los murciélagos en herradura y al uso de estos animalitos o al manejo que se les daba en algunas condiciones no tan adecuadas y que, bueno, se, se piensa que ha sido el inicio de la pandemia. Lo cierto es que efectivamente hubo una mutación de un tipo de SARS-CoV-2, bueno, llamado SARS-CoV-2. Lo cierto es que sí se asoció al murciélago de herradura y lo dijeron en el año 2007. O sea, era un evento que ya se veía venir. Y todos los conocimientos, incluso los conocimientos científicos de la época, y estoy hablando de la época del 2020, me refiero a la época porque estamos ahorita creo que viviendo ya una nueva época un poquito más informada con relación al COVID, aún ahí comenzamos a enfrentar esta pandemia con un problema mayor, que incluso ni siquiera podríamos estar seguros de cuál era el mecanismo de transmisión de la infección al inicio. Se cree hasta el momento que así como para las pandemias que hubieron en China también en el año 2002 y en Jordania en el año 2012, provocados por otras variantes del coronavirus, este coronavirus que nos ha afectado en estos últimos años sería una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad que afecta primariamente a los animales y se transmite, y nosotros nos contagiamos accidentalmente. Aparentemente sería el pangolín, un animalito que se usa, cuya piel es muy usada para preparar algunos productos medicinales de la medicina tradicional, la medicina china, que sería el agente transmisor no directamente del murciélago, sino que este sería el agente transmisor. Sin embargo, también hay la teoría de que podría haber sido por el consumo directo del murciélago. Todavía estamos en teoría, o sea, no tenemos el conocimiento cierto. Y aún así tuvimos que tomar algunas decisiones. ¿Cómo se transmitía el virus? Recordarán ustedes de que teníamos una serie de consejos que fueron cambiando con el tiempo conforme fuimos avanzando y uno de los que, bueno, felizmente logramos tomar como válido y que todos cumplimos fue el distanciamiento social, el uso de mascarillas, porque se confirmó que efectivamente el virus podía ingresar por la vía respiratoria, pero había la duda de si el virus estaba en el aire y de ahí se cogía, que si cogíamos alguna superficie o no. Y la otra gran pregunta era, ¿por qué se contagian más un grupo de personas que otras? Todavía seguimos con la teoría, aparentemente habrían unos receptores en las células del cuerpo en determinados órganos que serían los responsables de que el coronavirus tenga la facilidad de ingresar a nuestro organismo y hacer daño. Estos receptores son los llamados ECA2. En realidad, esta es la teoría que tiene mayor aceptación
aunque no necesariamente está totalmente comprobada. Por otro lado, asumíamos que inicialmente que este COVID-2 o COVID-19, perdón, era una enfermedad que afectaba principalmente los pulmones. Y con el tiempo empezamos a recordar o aprender algunos eventos que no habíamos visto ya con los virus anteriores, con la familia coronavirus también, y muchos órganos y sistemas de nuestro organismo se han visto afectados y ya están más descritos en los libros actuales, en las publicaciones actuales, de que la afectación no es solamente pulmonar, sino que en realidad puede afectar a los principales órganos de la economía. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad menor. Peor aún, hubo la discusión de que si esto era un problema infeccioso o si esto era un problema de coagulación o si era un problema inflamatorio. Algunos decían que habíamos estado equivocados, habíamos estado tratando mal a la gente y por eso que se habían muerto tantos. Ahora se entiende de que en realidad es una enfermedad compleja que tiene 3 fases. En la primera solamente es estrictamente viral y en las siguientes fases ya el cuadro va cambiando y los mecanismos de daño son distintos y se acercan más a una reacción inflamatoria severa y a trastornos de coagulación. Pero eso lo sabemos ahora. En el momento que estuvimos en la primera ola, ¿qué damos? ¿Damos antibióticos? No damos antibióticos. ¿Damos anticoagulantes o no? Finalmente, ¿qué pasó en el mundo? En el mundo hemos tenido 197, tenemos actualmente, porque estas son cifras actualizadas a 31 de julio de este año, se han afectado 197 millones, más de 197 millones de personas, han muerto más de 4 millones de personas y como respuesta a esto estamos vacunándonos y al momento solo hemos alcanzado a 4 millones de dosis de vacunas. Todavía nos falta mucho para vacunar a todo el mundo. En nuestro país estamos quizás todavía dentro del concepto de vacunación, hemos alcanzado casi el 35% en estos últimos días. Espero que sigamos con esta tendencia, pero sigue siendo muy lenta si lo comparamos con otros países de la región, como Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos hizo el COVID? Nos afectó durísimo. Esta es la foto de la primera y la segunda ola. Hubieron incluso días que superamos los 10.000 infectados por día. ¿Cuánta gente se llegó a contagiar por esta enfermedad? Afectó a todos los departamentos, pero principalmente a los departamentos de la costa. Claro, también Madre de Dios y Cajamarca y Tumbes se destacan, pero principalmente ha sido los departamentos de la costa y la costa más hacia el sur, desde Lima hasta Tacna. Y tenemos lamentablemente el récord de muertes por millón de habitantes. Nuestra cantidad de fallecidos por millón de habitantes es de 5.950, que es casi el doble del país más cercano que es Hungría en Europa. En Latinoamérica, el país que más se nos acerca en este momento es Brasil. A pesar de la gran cantidad de personas infectadas que ha tenido, la cantidad de fallecidos por millón de habitantes no llega a tener las dimensiones que hemos tenido nosotros. Esto es algo realmente lamentable. Pero eso es parte de la realidad, es parte de lo que hemos encontrado. Y el otro gran lío, por supuesto, ha sido siempre el tener que tomar alguna decisión de cómo tratar el COVID. Han habido muchos esquemas propuestos, han habido varias decisiones que tomar y finalmente, recién ahora podríamos decir que hemos encontrado el momento adecuado para tratar con determinado producto. En algún momento los británicos demostraron que los corticoides eran muy efectivos para tratar a los pacientes que estaban con falla respiratoria severa, pero en el mundo se empezó a usar los corticoides desde la primera fase. O sea, a todo el mundo que le decían que tenía COVID positivo le empezaban a dar prednisona o dexametasona. Y lo que estábamos haciendo era empeorar el cuadro clínico porque no es en el momento adecuado de dárselo. Y bueno, ¿qué hacíamos nosotros acá en el país? Nos regimos estrictamente por lo que el Ministerio de Salud iba dando sus disposiciones sanitarias
en las que nos dijeron, ok, esta es la forma de clasificar el COVID y la forma en que se debe tratar. De este tipo de resoluciones ministeriales hemos tenido al menos 8 en un año. Cada mes prácticamente íbamos cambiando los esquemas y lamentablemente la información en el mundo también iba cambiando. Habíamos dicho de que debíamos usar hidroxicloroquina, cloroquina, citromicina, y de repente sale publicaciones como la de FDA que invalida por completo el uso, por ejemplo, en este caso de cloroquina y hidroxicloroquina, que fue una discusión muy cerrada. Y el tema, por ejemplo, de ivermectina duró mucho tiempo. Quizás recién hace 2 o 3 meses atrás ha salido un documento científico, un trabajo científico sólido que demuestra fehacientemente que ivermectina no tiene papel en el tratamiento de COVID. Sin embargo, ha sido también una gran discusión entre los médicos. Salieron pruebas para diagnosticar el COVID y las usamos en la medida que las íbamos, era lo que teníamos disponible en el país. Ahora sabemos que las pruebas rápidas no son el mejor elemento para el diagnóstico temprano de la infección. Se pretendió usar la ecografía pulmonar como criterio de diagnóstico, pero no tuvo mayor, digamos, alcance por la falta de personas expertas en hacer este tipo de examen. Finalmente recurrimos a lo que teníamos a mano, la tomografía, las pruebas moleculares, y ahora sí ya tenemos pruebas de antígeno que nos permiten hacer diagnósticos en etapas diferentes de acuerdo al tiempo de evolución, a la presencia de síntomas o no. Pero todas esas decisiones, todos esos datos, no constituían todavía un conocimiento sólido. Lo hemos ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia de lo que ha ido ocurriendo en el mundo. Sin embargo, esto era la información que teníamos disponible en la primera ola y esto es lo que tuvimos que adoptar como medida. Y además, como evidentemente teníamos que proteger a nuestro recurso humano, se tuvo que recurrir a diferentes niveles de protección de acuerdo al grado de exposición que tenía o que tienen el personal de salud. Y en esta pandemia hemos aprendido que el oxígeno es uno de los elementos más valiosos de nuestras vidas. Pero no solamente era tener el oxígeno, sino tener estos dispositivos a la mano que en muchos casos incluso no necesariamente han sido o están a disposición en todas las regiones del país. Probablemente en regiones muy alejadas solamente dispongamos de una máscara de Venturi o de una cánula binasal, y difícilmente vamos a tener las cánulas de alto flujo que en estos últimos meses han evitado tantos ingresos a las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué comprábamos? Más ventiladores mecánicos, más cánulas de oxígeno, más concentradores de oxígeno. Las decisiones han tenido que irse tomando según como el panorama nos lo iba dando, el panorama médico. Y lo peor es que esta es la foto real de cómo estábamos nosotros como país en la región y comparado con Estados Unidos. Evidentemente la barra más grande en todos los gráficos es la de Estados Unidos, pero nosotros, por ejemplo, disponemos de 2.6 camas UCI por 100.000 habitantes, mientras que Brasil dispone de 26. Disponemos de 2.9 ventiladores mecánicos por millón de habitantes, mientras que Brasil tiene 31. Y lo más importante, tenemos 2.3 especialistas en UCI por 100.000 habitantes, mientras que en Argentina está en 3. O sea, nuestra cantidad de recursos en este momento para enfrentar la pandemia no eran lo suficiente. Y todas estas cosas se han ido sumando, las pruebas COVID, ya englobando aquí en las pruebas COVID a las pruebas rápidas, el test de antígeno, a la prueba molecular, la necesidad de equipos de protección personal o EPPs, la mayor cantidad de uso de la oxigenoterapia, incluso la escasez de oxígeno, el costo de la infraestructura hospitalaria, la necesidad de tener cuidados intensivos, pero no cuidados intensivos cualquiera, sino cuidados intensivos COVID, y finalmente las medicinas y los insumos médicos, todos tuvieron un incremento notable de precios que hizo que los costos hospitalarios, los costos en salud se vieran enormemente disparados durante esta pandemia.
Todos estos problemas que les he relatado, ahora los vamos a ver desde la perspectiva de cada uno de los actores del sistema. Y en ese sentido quiero dejarlo con Christian Yap, el doctor Christian Yap, que es el gerente de auditoría de la red AUNA, y él nos va a contar cómo lo vieron la red de clínicas, cómo vieron el problema. Cuéntanos, Christian, ¿cómo enfrentaste esta situación? Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Bien, en realidad, como ya lo mencionó el doctor Inavi, esto ha sido bastante dinámico. Básicamente hemos aprendido en el tiempo, ¿no? Doctor, si me puede ayudar con la primera diapositiva. Bien. Si tratamos de resumir de alguna manera los problemas que ha mencionado el doctor Inami, podríamos empezar primero con la disminución del aforo. ¿Qué significó esto para nosotros como clínicas, como prestadores de salud? Básicamente, no teníamos acceso el paciente no tenía acceso a la clínica para las consultas médicas regulares. Es en donde nos acercamos y el médico evalúa al paciente con el examen físico como corresponde. Este es un primer gran problema que tuvimos, puesto que esto genera un flujo de pacientes, ¿no? ¿Qué otros problemas tuvimos en base a la disminución del aforo? El tema de las cirugías programadas. Al no tener claro cómo identificar un paciente COVID, al no tener claro cómo protegerlo, y al no tener un flujo de pacientes en las consultas, pues las cirugías programadas inmediatamente bajaron y hasta tuvimos que cancelarlas. Entonces, una de las primeras acciones que tuvimos y que se venía trabajando en meses anteriores era la teleconsulta, ¿no? Considerado el escenario de COVID, pues en realidad uno de los principales y quizás el principal palanca que tuvo las clínicas para empezar a generar consultas y de ahí sobre eso generar cirugías programadas fue la teleconsulta. Para ello tuvimos que desplegar un equipo técnico, primero, para poder implementar en todas las clínicas y en todas las redes la capacidad de atender vía Zoom, ¿no? Y en realidad en ese momento el Zoom se hizo vital para todos los trabajadores. Algunos médicos tuvimos algunas dificultades para poder acceder a ello. El mismo tema de poder atender al paciente, lograr el diagnóstico sin llegar a un examen clínico, fue algo difícil que tuvimos que superar, capacitar tanto a los pacientes como a los médicos. Sobre estas teleconsultas, pues estuvimos trabajando también el tema de las pruebas de los exámenes diagnósticos y tuvimos que implementar también lo que son exámenes en domicilio, ¿no? Con todas las protecciones que corresponden tanto para el paciente como para nuestro personal, y sobre ello también generar ingresos hacia las instituciones clínicas. ¿Qué otro gran grupo tuvimos y que podríamos de alguna manera y que está muy enlazado a lo que es las consultas médicas? Fue la escasez de pruebas diagnósticas. El MINSA estaba liderando ese tema, pero por la misma distribución, por la misma dificultad que tenía en cuanto a acceder a toda la población, las clínicas mismas estuvieron dando sus infraestructuras y acreditándose con el Instituto Nacional de Salud para poder ser ellos los que puedan implementar y brindar y hacer los diagnósticos de pruebas de COVID, ¿no? Tanto las pruebas rápidas como las pruebas moleculares. Entonces, en ese momento también todas las clínicas primero tuvieron que comprar equipos, implementarlos, y luego acreditarlos con el Instituto Nacional de Salud. Como primera etapa fue implementar por lo menos las pruebas rápidas y las pruebas moleculares que nos permitían identificar con mayor seguridad el tema del COVID, tanto los pacientes sin síntomas como con síntomas. Pero además tuvimos también que ir perfeccionándonos al respecto. ¿Y qué se hizo? Entonces, algunas de las clínicas, algunos laboratorios especializados, pues fueron implementando otros tipos de pruebas diagnósticas que generen mayor precisión o un tiempo de respuesta más corto en comparación con las pruebas moleculares, que si bien es cierto eran más precisas, pues demoraban un poco más en tener la respuesta y poder saber si se iniciaba o no el tratamiento. Entonces, como una de las pautas que se presentaban fueron estas dos temas, ¿no? Doctor, me ayuda con la siguiente, por favor. ¿Qué otros problemas tuvieron en las clínicas? Bueno, igual, como resumiendo, la carencia, las camas UCI y hospitalización. Aquí tuvimos que implementar dos grandes temas, ¿no? Primero, el flujo diferenciado. Era súper importante tener un flujo diferenciado para poder identificar cuáles eran los pacientes con problemas respiratorios y que
muy probablemente eran problemas por COVID, pero también llegaba a nuestra emergencia otro tipo de pacientes que no eran sintomáticos respiratorios, pero que también requerían una atención médica. Entonces, había que definir un flujo diferenciado. Ahora, en algunas clínicas que digamos, tenían la capacidad, pues, dentro de su misma estructura, vieron que diferenciar un flujo diferenciado, uno para atención respiratoria y otro para atención no respiratoria. Pero teníamos también algunas redes de clínicas que de alguna u otra manera enfocaron estas clínicas como tales y dejaron de sus 2 o 3 sedes que puedan tener, 1 o 2 sedes quizás para atender solamente pacientes con COVID. Entonces, ¿qué se hizo en esos casos? Se implementaron unas infraestructuras que le llamábamos domos, ¿no? Y que estos domos pues contaban con todo lo necesario para poder atender, y no solamente el diagnosticar y la atención rápida del paciente respiratorio, sino también poder darles el tratamiento como corresponde. Entonces se tuvo que implementar con camas, con ventiladores, se tuvo que implementar todo el tema del oxígeno para poder brindar a nuestros pacientes el tratamiento correcto y sobre todo oportuno que requerían al momento de las atenciones, ¿no? Entonces, por un lado, el flujo diferenciado en algunas clínicas se permitía, pues, básicamente dos servicios, mientras que en otras clínicas se puede implementar estas infraestructuras que llamábamos domos. Otro de los grandes problemas que tuvimos y que hemos aprendido casi con el día a día fue el tema de cómo tratar estos pacientes, ¿no? Entonces, tal como lo mencionó el doctor Inami, había muchas teorías, había medicamentos que pues podían que sí, podían que no, salía uno, salía otro. El MINSA, si bien es cierto, estuvo liderando el tratamiento y las pautas, a veces el MINSA pues tardaba, o la misma parte burocrática en generar los documentos, las normas pues que permitían hacer los seguimientos. Las mismas clínicas tenían que también velar por nuestros pacientes, ¿no? Entonces, todas las clínicas en general crearon unos comités que llamaron comités COVID de manera general. Y estos comités COVID eran un equipo multidisciplinario, liderado normalmente por un médico intensivista y un médico neumólogo, un médico internista, un médico hematólogo, ¿no? Un médico infectólogo, para poder, de manera general y como equipo multidisciplinario, algo así como una junta médica, revisar cada uno de los pacientes, ¿no? Y sobre todo revisar a los pacientes que tenían una inestabilidad dinámica o cambiaban rápidamente su estado respiratorio. Ellos decidían, este grupo decidía, y no solamente daba el tratamiento a un solo paciente, sino evaluaban a todos los pacientes, sobre todo los pacientes que estaban en UCI o los que estaban en esa diferencia entre pasar de una hospitalización regular hacia una hospitalización intensiva. Sobre todo teníamos que ver por estos pacientes que estaban en una hospitalización regular, porque pasar a un estado de UCI requería de todas maneras un tema de ventilador mecánico, un tema de manejo más especializado con médicos intensivistas, que como también ya lo mencionó el doctor Inami, pues nos generaba, ya había una escasez per se dentro de nuestro país y pues los recursos estaban ahí súper contados. ¿Me ayuda, doctor, con una lámina más? Bien. ¿Qué otro problema que está muy relacionado a la atención de los médicos del COVID fue la insuficiencia de recursos humanos especializados? Y es que, como ya también lo mencionó el doctor Inami, tenemos muy pocos médicos intensivistas, pero no solamente el médico intensivista, quien es el que velaba por estos pacientes COVID, también estábamos en el tema de los neumólogos y médicos internistas. Pero si bien es cierto, los médicos somos los que lideramos y somos responsables del tratamiento, también tenemos al personal asistencial, el personal de enfermería, el personal técnico, y sobre todo el personal de enfermería que está dentro de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, estos recursos estaban sumamente contados, ya estaban escasos y empezaron a requerirse no solamente por las clínicas, sino por todo el país, ¿no? Y en ese sentido, el MINSA y de Salud lideraban estos recursos y pues los llevaban hacia los hospitales del Estado, ¿no? Para nosotros nos fue bastante difícil tratar de traerlos. Entonces lo que se generó fue programa de atracción de talento, y que no solamente repercutía en una mejor remuneración, sino de que también habrían otros beneficios adicionales, como seguros oncológicos, pagos de la EPS,
otro tipo de coberturas. En realidad tuvimos que generar un programa de atracción de talento súper, súper poderoso para poder mantener primero a nuestros recursos ya contratados, sino también para poder tener más recursos, ¿no? Sobre todo cuando, como les comentaba en la anterior diapositiva, pues había un tema de infraestructura que habíamos implementado, que eran los domos, y que requerían de todas maneras personal asistencial. ¿Qué otro problema tuvimos dentro de estas atenciones? Fue el cuidado del personal asistencial y también administrativo. Y es que el uso de las EPPs era un tema súper necesario, porque si bien es cierto el recurso ya era escaso, que este recurso además se podía infectar y por ende ya no brindar la atención y volver a casa, pues generaba ya un problema para el paciente como para la clínica que no se podía manejar. Entonces, el uso de los elementos de protección fue súper, súper importante, y que en un inicio las clínicas fueron asumiendo los costos de esos temas, ¿no? Entonces, en realidad, hemos pasado, y hasta ahorita incluso se siguen utilizando los elementos de protección, y que solamente estaban brindados inicialmente en tema asistencial, y al tema administrativo que estaba directamente afectado con los pacientes, se ha extendido a todo el personal en general, pues porque en realidad el tema de cómo es que se contagia el virus, pues todavía no está bastante claro, ¿no? Y ya, doctor, para terminar, la última diapositiva, si me ayuda, quizás no menos importante, pero también es necesario mencionarlo, es el tema de las tarifas. ¿Qué pasaba? Con todos estos problemas, con todos estos gastos asumidos por las clínicas, y sobre todo los mecanismos de pagos que hoy tenemos con las principales compañías de seguro, que es pago por servicio, en lo que es hospitalización, el tema de las EPPs se tenían que de alguna manera se tenían que utilizar, pero también se tenían que de una otra forma trasladar, no solamente al paciente, sino también a las compañías de seguro. Entonces, fue bastante difícil en realidad para nosotros negociar con las compañías el uso del EPPs, porque habían que ver el EPP para el paciente UCI, que tenía un grupo de elementos de protección que era un poco diferente al de hospitalario en cuanto al movimiento, ¿no? A la frecuencia de uso. Entonces, una de las técnicas, uno de los mecanismos que se pudo implementar con algunas de las principales compañías de seguro fue elaborar paquetes, ¿no? ¿Y qué incluía estos paquetes? Eran paquetes all inclusive, ¿no? Todo incluido, en donde el paquete lo diferenciamos básicamente de dos tipos. Paquete para día COVID, ¿no? Que tenía un valor, y un paquete para hospitalario, que tenía un valor diferenciado, ¿no? En donde había la diferencia básicamente en el tema de laboratorio y medicamentos que utilizaba un paciente de UCI versus un paciente de hospitalización regular. Porque el tema de los EPPs, como le decía, básicamente es el mismo, quizás un poco la frecuencia cambiaba, y el tema del oxígeno también era un valor súper importante que teníamos que tener en cuenta para poder cobrarlo. Y en realidad, dentro de esto armar el paquete, no solamente nos permitió de alguna manera trasladar el tema de los costos, los sobrecostos generados, sino también nos ayudó en el tema de registro, porque es mucho más sencillo, ¿no? Facturar 1, 2, 3 paquetes por día, ¿no? Y sobre ello generar la factura, versus cobrar prestación por prestación, ¿no? Cuánto oxígeno, cuántas medicinas, cuánto laboratorio. Eso implica un proceso de auditoría que de alguna manera requeríamos que fuera rápido para que el flujo de caja de alguna u otra manera no afecte ya en ese tema de los sobrecostos, ¿no? Entonces, una de las quizás de las mejores formas que pudimos encontrar para poder continuar con estas atenciones a nuestros pacientes fue el tema de los paquetes. Ahí, Bien, ahora Cristian. sí yo les presento, creo que la Sí. doctora Quillamo nos sigue, ¿no, doctor Inavi? Cristian, permíteme hacer un comentario. En todo caso, también es importante que discutamos el tema de que los precios de los insumos médicos en general subieron. Y Sí, esto en realidad, me imagino que afectó a tus paquetes también, ¿verdad?
Claro que sí, que bueno, el tema de los insumos, en realidad, doctor, y gracias por ello, eh, fue algo así como también el tema de los recursos humanos, ¿no? En realidad, todas las clínicas requerían el material, las medicinas, el tocilizumab, los corticoides. En realidad, ello también elevó el costo de las prestaciones que normalmente ya tenían un valor ya definido, elevó también los costos en las clínicas en general, ¿no? Entonces teníamos el tema de los medicamentos de alto costo, recursos humanos de alto costo, infraestructura que se tuvo que implementar, que no estaba, digamos, proyectado, y por supuesto el tema de las CPP, ¿no? bueno, ahora veamos entonces estos costos elevados, cómo impactaron ya no en el prestador, sino en el financiador. Y para eso vamos a invitar a la doctora Shirley Quillamo, que tiene el privilegio de tener las dos perspectivas, ya que ella, por un lado, es gestora de auditoría y suscripciones en un financiador importante del país, pero también es jefe de auditoría médica de otra clínica. Entonces, creo que ella nos va a dar una visión muy interesante de estos problemas. Adelante, Shirley. Sí, buenas noches con todos. Como bien ya he mencionado, el doctor Inami y el doctor Yap en las anteriores exposiciones han sido bastante claros y han mostrado de cierta manera las problemáticas a nivel nacional y a nivel internacional de la pandemia. En esta oportunidad yo voy a tratar el problema que tuvieron en generar las YAFAs, ¿no? Para poder afrontar esta situación. De cierta manera, uno de los problemas fue el incremento de la siniestralidad y el costo de las atenciones. Cuando nos referimos a la siniestralidad, bueno, en el ámbito de los seguros nos estamos refiriendo al incremento de los siniestros producidos durante un periodo de tiempo. Y básicamente el siniestro en salud es básicamente un evento que va a estar regido con una cobertura específica. En este caso es la cantidad de atenciones o enfermedades que cada persona ha tenido en ese periodo de tiempo. En este caso, la siniestralidad incrementó por incremento de la pandemia, por el COVID, y no solamente incrementó varias atenciones por el COVID, sino también incrementó el costo de estas atenciones. Como bien lo mencionó el doctor Yap, las clínicas tuvieron que hacer paquetes, hacer nuevas tarifas, y obviamente eso se rigió porque hubo un incremento de todo a nivel nacional. Siguiente, doctor, por favor. Ese incremento de las tarifas se vio y se dio a conocer, inclusive a nivel nacional, fue publicado en periódicos, fue publicado en vías de comunicación, donde mencionaban que sí, efectivamente, las IPRES incrementaron sus costos en las atenciones. Y es entendible ese incremento del costo de las atenciones porque obviamente pues todo incrementó, ¿no? ¿Cómo las YAFAs tuvimos que manejar esta situación, ¿no? Básicamente, a nivel anual, las YAFAs manejan un presupuesto, que es lo que le llaman una reserva técnica, que es el fondo con el que se van a financiar los gastos futuros. Estas compañías, o las compañías de seguro, de cierta manera, reciben los pagos de los clientes por las primas que se pagan por el seguro de salud, y una pequeña fracción de estas primas, que es lo que llamamos la reserva, se destina a este fondo para poder disponer estos recursos económicos para ver en qué se va a gastar, en qué se va a invertir, y de cierta manera, al ver este incremento de la siniestralidad y el costo de las atenciones, lo que se tuvo que hacer es analizar nuevamente todo y proyectar las nuevas reservas en el resto del año. Si bien es cierto, esta pandemia nos afectó en marzo, las reservas básicamente se dan a inicios de cada año. Entonces, este nuevo análisis generó pues que se tenga que, en base a la información de inicio, a la poca información que se tenía, pero bastante elevada en cuanto a los costos, se tuvo que volver a analizar y evaluar cuáles iban a ser los gastos futuros para evitar pues tener pérdidas económicas, ¿no? Siguiente. Otro problema que se tuvo fue la poca oferta de IPRES para las atenciones COVID, ¿no? Tanto en las atenciones en emergencia, en la hospitalización y UCI. Nosotros como YAFA
En realidad tenemos unas redes de clínicas en las cuales tenemos contrato y tenemos convenio a donde nuestros afiliados van a ser atendidos. El tema de la pandemia ocasionó que no todas las clínicas con las cuales se tenía convenio tengan la infraestructura necesaria, el equipamiento necesario, el recurso humano adecuado para poder atender. Y por lo tanto teníamos poca IPRES que podían darnos esa disponibilidad tanto de cama y de hospitalizaciones para que puedan ser atendidos. Esta poca oferta, de cierta manera, a las IAFAS en general, fue todo un problema y para ello se tuvo que hacer algunas alternativas. Si bien es cierto, la pandemia afectó las atenciones de COVID, también afectó a las otros tipos de patologías, porque todas las clínicas se tuvieron que reinventar, tuvieron que hacer nueva infraestructura, y de cierta manera su aforo se vio perjudicado porque tuvo que haber una disminución en el 50% de sus atenciones en el caso de las patologías no COVID. En ese sentido, no solamente había escasez para las atenciones COVID, sino también para las no COVID, viendo problemas para poder derivar a nuestros pacientes. Entonces, ante ello, las IAFAS, siguiente por favor, lo que tuvieron que hacer es básicamente generar redes de IPRES para atenciones de asegurados COVID. ¿Cómo hacían para generar esto? Se tuvieron que hacer grupos de WhatsApp, se tuvieron que hacer grupos de mail y hacer conocer qué clínicas eran las que estaban brindando este tipo de atención de pacientes COVID, ¿no? Que tengan cama, que tengan equipo, ¿no? Y que puedan recibir a estos pacientes. Entonces, de cierta manera, había muchos chats, había muchas clínicas en las cuales uno hacía las consultas, con las cuales nosotros sabíamos que sí brindaban las atenciones para nuestros afiliados, y que a través de ellos nos informaban si tenían o no tenían cama o tenían las pruebas necesarias para el descarte COVID para que puedan atender a nuestros pacientes. Siguiente. El tercer problema fue el incremento de las tarifas para atenciones COVID en las IPRES. Como ya lo había mencionado el doctor Yap, en realidad todo ello fue un conjunto y es entendible de por qué las IPRES incrementaron sus tarifas. Como ya los mencionaron, siguiente por favor, hubo un incremento en los medicamentos. Si bien es cierto, en un inicio todo lo que era el tratamiento para COVID era incierto, ¿no? Y nos basábamos en la normativa del MINSA, los medicamentos que en un inicio formaban parte del protocolo, como por ejemplo la citromicina, como ustedes pueden ver ahí, el costo incrementó más del 100%, ¿no? En las redes de boticas, en diferentes ciudades a nivel nacional, esto fue incrementando el costo y por lo tanto incrementó para nosotros también el costo de las atenciones. Siguiente. Siguiente. Aparte, el oxígeno también se vio incremento, la falta de personal médico también se vio, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel de provincias. Y todo eso ocasionó que realmente la propuesta de las clínicas en el cuanto de las tarifas, que ya estaban convenidas, porque en los contratos se ve cuánto me deben de cobrar por el día de cuarto, cuánto debe ser el costo del honorario, de la consulta médica, de los honorarios de la hospitalización, los honorarios quirúrgicos, si incluye o no incluye el costo de los EPPs. Ahora, por el tema de la pandemia, entendiendo todos los problemas que tenían las IPRES, tuvimos que hacer nuevas propuestas, ellos tuvieron que hacer nuevas propuestas, y nosotros como IAFAS tuvimos que convenir nuevas tarifas de COVID. Para nosotros poder aceptar este tipo de tarifas, también se tuvo que hacer un estudio del precio del mercado, del costo de los EPPs, se tenía que ver también el tema de si aceptábamos paquetes, como en el caso que mencionó el doctor Yap, que ellos hicieron paquetes, y en otras IPRES, por ejemplo, sí hacían un costo diferenciado solamente del cuarto, de los honorarios médicos, del uso del EPP, ¿no? Y en otros eran paquetes, ¿no? Entonces, estas nuevas tarifas
se hizo básicamente con la intención de no perder a esta red de clínica que pueda brindarnos el servicio, ¿no? Sino porque entendíamos los gastos que ellos también están teniendo, pero nosotros también haciendo nuestro estudio de mercadotecnia para poder validar si esos gastos no eran en sobrecosto y que nosotros realmente lo podemos costear con la reserva que también tenemos a nivel anual. Siguiente. Esas tarifas no solamente se hizo a nivel de YAFA, clínica y compañías de seguros privados. Eso también se hizo a través del CIS, que también generaron paquetes, y como tampoco podían abastecer a sus asegurados de Ministerio de Salud, del Seguro Integral, también hicieron con las clínicas y también hicieron sus propios paquetes para que puedan atender las clínicas a sus afiliados. No solamente el CIS, sino también el Salud. Siguiente. ¿No? En la cual también hizo contrato con 12 clínicas para atender a pacientes COVID. Es decir, que no solamente Salud atendían a sus pacientes, en los que no tenían seguros de salud, sino también que sus afiliados podían atenderse en las clínicas con las que se había hecho convenio para brindar este tipo de atención. Siguiente. Otro cuarto problema que hubo fue la desafiliación de los asegurados a las compañías de seguros, ya sea Pacífico, RIMA, Mafre, etc. Todas las compañías de seguros de salud. Y eso básicamente en el contexto que la pandemia no solamente trajo la enfermedad como tal, y muertes como tal, sino que también trajo desempleo, trajo que la gente ya su nivel económico no sea el mismo de siempre, y si antes podían pagar un seguro de salud, ahora ya no estaban en esa capacidad porque ya no trabajaban por contrato o porque estaban básicamente desempleados. Y de cierta manera no solamente era la desafiliación, sino también era la adquisición de seguros de salud a bajo costo. Es decir, aquellas personas que tenían un seguro de salud top, con una alta prima, con una mejor cobertura, para no perder esa continuidad, decidieron básicamente adquirir un seguro a bajo costo, ¿no? Pero que les pueda brindar las mismas coberturas que antes tenían. Entonces, las YAFAs, algunas se vieron de cierta manera perjudicadas, y otras que ofrecían seguros a montos más accesibles, pudieron incrementar, por ejemplo, sus rentas. Entonces, ¿qué es lo que hacían la mayoría de las YAFAs? Lo que querían era incrementar y mejorar la cobertura para pacientes COVID. Y básicamente eso, ¿cómo lo lograron? Siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las medidas que se adoptaron para no perder a los afiliados y para poder vender, a pesar que para las YAFAs también fue bastante importante el tema de la pandemia. Todas las condiciones de salud, todas las pólizas, de cierta manera tienen un costo de un deducible y tienen un costo de un coaseguro, por cada atención que el paciente se realiza tanto de manera ambulatoria como hospitalaria. Por el tema del COVID, lo que se adoptó fue tener la cobertura del 100% de la atención por COVID-19 a sus asegurados. Es decir, el paciente no pagaba nada, excepto solamente los gastos no cubiertos o por exclusiones de póliza. Pero en realidad, el paciente tenía la cobertura al 100%. Eso con la intención, básicamente, de seguir manteniendo a sus asegurados y de seguir ofreciéndoles un servicio que les sea básicamente buen visto y necesario para el paciente bajo esta coyuntura del COVID. Siguiente. El quinto problema, básicamente, si bien es cierto, hubo desafiliación y la adquisición de seguros a bajo costo, también hubo baja venta de seguros. O sea, aquellas personas que no tenían seguros, pero que prepandemia compraban porque querían evitar no tener algún seguro cuando se enfermen y querían de cierta manera estar protegidos por algún tipo de seguros. En la época de pandemia no fue así, ¿no? En la época de pandemia, para algunas compañías de seguro, las más grandes, que son los que supuestamente sus primas son un poco más altas, tuvieron una baja venta de seguros de salud. Pero eso
fue beneficioso para otras que, si bien es cierto, no estaban en la competencia de las primas, brindaban los mismos servicios a un costo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que optaron algunas compañías de seguro? Siguiente. Básicamente, implementar estrategias de venta y captación de potenciales clientes. ¿Qué significaba ello? Que siempre los productos de salud y las pólizas siempre se están renovando y están sacando nuevos productos para poder atraer a los afiliados, poder atraer a los clientes a poder afiliarse a un tipo de salud. En ese sentido, las compañías de seguro en tema de pandemia, a pesar de que incrementaron su póliza de cobertura al 100% siguiente, comenzaron a ofrecer nuevos productos. Uno de los nuevos productos que ofrecieron, por ejemplo, fue un seguro indemnizatorio COVID-19. Este seguro indemnizatorio COVID-19 básicamente era para aquellas personas que estaban en planilla y estaba dirigido a empresas, en los cuales le daban una cobertura de indemnización si el paciente fallecía, una renta hospitalaria, ¿no? Por día si estaba hospitalizado. Siguiente, aparecieron seguros como, por ejemplo, el Posivit, ¿no? En el cual también de cierta manera coberturaba una renta hospitalaria diaria para los pacientes COVID y les daba una indemnización por recuperación. Aparte les daba una asesoría médica a las 24 horas del día, les daban indemnización por fallecimiento, ¿no? Entonces, básicamente las compañías de seguro comenzaron a implementar varias estrategias de venta bajo este contexto de pandemia, ¿no? Siguiente. No solamente el tema de la pandemia, siguiente doctor, por favor, se vio en la necesidad de coberturar a solamente este tipo de pacientes que tenían dentro de su cobertura todo tipo de atenciones, sino que también se amplió esa cobertura a los que tenían el seguro de trabajo de riesgo, al SSTR, ¿no? O sea, los que laboran en alguna empresa y sufren algún evento, alguna enfermedad relacionado con su trabajo, tienen cobertura. Entonces hubo mucha discusión si las personas que se enfermaban de COVID iban a tener esta cobertura bajo este tipo de póliza de SSTR. Debido a la coyuntura de la pandemia, lo que dice la norma del SSTR es que deberíamos de cubrir siempre y cuando haya un riesgo de causalidad con la clase de trabajo que desempeñe. Es por eso que las compañías de seguro tuvieron que brindar cobertura solo al personal de salud que se encuentre laborando y que se demuestre causalidad para tener este tipo de patología, ¿no? Es por eso que la mayoría, si no es todas las compañías de seguro, tuvieron que brindar también este tipo de cobertura a este tipo de póliza de SSTR, ¿no? Que si bien es cierto, es una póliza bastante completa, porque se brinda al 100% y de cierta manera los gastos no cubiertos y las exclusiones son bastante pocas. En realidad, para las IAFA nos genera bastante gasto, ¿no? Por el mismo hecho que tiene una mayor y completa cobertura, ¿no? Entonces, en realidad, el tema del problema del COVID para las IAFAs no solamente afectó en aquellas grandes que tuvieron desafiliación y benefició en otras que también tuvieron pocos pacientes o pocas personas afiliadas y brindaron un seguros a montos más bajos y pudieron tener un incremento de las pólizas y de la venta de sus seguros, ¿no? Eso es la exposición. Al final veremos algunas preguntas, ¿no? Por mi parte. Okay. Voy a dar pase a la doctora Cintia Salcedo, quien va a ver el tema del COVID, la gestión prehospitalaria, básicamente en las atenciones que serán fuera de las instituciones de clínicas, ¿no? Y centros médicos. Adelante, Cintia.
Gracias, doctor Inami. Gracias, Shirley, por la presentación. Buenas noches con todos. En realidad, como lo comentó previamente el doctor Inami, la atención hospitalaria fue uno de los campos que tuvo mayor impacto, mayores trabas con respecto a, desde el inicio de la pandemia del COVID, ¿no? Para tener un poco claros este escenario, tenemos que tener en cuenta que hay dos pilares fundamentales en la gestión hospitalaria. Uno es los recursos humanos que nosotros tenemos a cargo de la gestión de las diferentes actividades que involucra esta atención prehospitalaria. Y por otro lado tenemos al proveedor del servicio, que en este caso hacemos referencia a los proveedores de ambulancia, de médico a domicilio, proveedores de pruebas a domicilio, de exámenes, diferentes proveedores en general. Entonces tenemos que tener claro que este equipo que va a estar a cargo de esas gestiones tienen definitivamente que tener claridad sobre los procedimientos que van a ejecutar. Uno, por esta parte, y por parte del proveedor, como clientes, nosotros tenemos que consensuar con ellos el servicio que van a brindar a nuestros afiliados, pacientes, usuarios, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? El objetivo fundamental es brindar una asistencia médica o una asistencia del servicio médico con oportunidad y calidad. Entonces, en el contexto de la pandemia, tuvimos impacto a todo nivel, ¿no? A nivel de recursos humanos encargados de la gestión, a nivel de procedimientos, de proveedores, que ya lo vamos a ir viendo en detalle. Por favor, doctor Inami. Con respecto al tema de los convenios, es importante recalcar que también hay limitaciones. Si de por sí, pre-pandemia, ya habían ciertas dificultades para poder conseguir de repente proveedores a nivel de provincias, sobre todo, la pandemia hizo que esta problemática se agudizara, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a buscar también proveedores que nos puedan atender a los pacientes sospechosos COVID o confirmados COVID, ¿no? Los cuales en ese momento fue un factor sorpresa para todos y ninguno de los proveedores lo tenía habilitado o en la primera ola eran contados, ¿no? Entonces, esta fue una gran limitación que presentamos. Ahora, también, como ya lo han manifestado anteriormente, había una poca posibilidad de negociación de tarifas. También este nivel, exactamente por la misma escasez de insumos que se presentaban al inicio de la pandemia, hablando de la primera ola, y también la necesidad también de que estas atenciones prehospitalarias se brinden con la seguridad tanto para el médico como para el afiliado o el paciente que iban a atender, ¿no? Entonces, esta necesidad de implementar procedimientos, de implementar insumos para la atención también incrementó las tarifas a nivel de nuestros proveedores de servicios prehospitalarios, haciendo más difícil la posibilidad de negociar las tarifas con ellos. En el caso del proceso de formalización de convenios, habitualmente hay un proceso en físico para la firma y todos los convenios, y donde es de repente más por parte de nosotros como IAFAS tenemos la capacidad de poder darnos el lujo de evaluar si convenimos o no con tal proveedor, ¿no? Pero en este caso también otra limitación que presentamos es el poder firmar los convenios. Al inicio no teníamos los mecanismos para poder hacerlo de manera digital, entonces esto también retrasaba un poco el inicio de poder atender a los pacientes con los nuevos proveedores que podíamos encontrar en ese momento. Entonces también fue un factor limitante, de repente menor, pero también se vio involucrado. Siguiente, por favor, doctor Inami. Con respecto a la importancia del equipo humano, si bien es cierto la pandemia nos trajo dificultades, también nos hizo implementar, nos hizo notar que habían oportunidades de mejora. El factor humano es importantísimo, la parte operativa es importantísimo. Nosotros tuvimos en realidad un quiebre sí muy grande en el tema de
los recursos que teníamos asignados para la gestión de las actividades. Tuvimos una fuga de talentos que en determinado momento fue caótica, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Por temas personales, ya sea porque algún familiar había de repente enfermado y tenía que de repente hacerse cargo, por factores económicos, factor de repente que en ese momento se les presentaba a los colegas una oportunidad de algún cargo superior, ¿no? Y otro factor también era la saturación y la carga laboral que había, ¿no? Entonces, definitivamente esto impactó en nuestro equipo de trabajo. Por esto es que es fundamental que haya un dimensionamiento del recurso humano, tanto de acuerdo a las actividades que se van a manejar, de acuerdo a la demanda, ¿no? Y con ello poder nosotros tener una capacidad de respuesta para brindar una atención de calidad. Ahora, es importante y fundamental también que para nosotros poder contratar a un recurso humano tenemos que tener claridad de definir el perfil, tenemos que definir un perfil de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y obviamente asegurar que este perfil esté correctamente capacitado, ¿no? Es importantísimo el tema de las reuniones de feedback con el equipo, ¿no? Y realmente la pandemia nos dejó esto, ¿no? Porque hubo un cambio en procedimientos, se implementaron nuevos procedimientos de atención y era un tema de reuniones constantes con el equipo para poder de alguna manera sobrellevar todo esto y que de repente el impacto en la atención de los afiliados sea la mínima posible, ¿no? Siguiente, por favor, doctora Inami. En relación a los procedimientos críticos, básicamente el equipo médico tiene diversas funciones asignadas. Durante la pandemia, las atenciones de urgencias, emergencias y traslados médico a domicilio y consejería telefónica realmente tuvieron un gran impacto. En el caso, por ejemplo, de las atenciones médicas a domicilio, tuvimos un incremento del 200% de las atenciones en el servicio, ¿no? En el caso de los traslados, durante la primera ola, tuvimos sí traslados, pero eran generalmente traslados vía terrestre, a diferencia de repente de la segunda ola, donde tuvimos más necesidad de traslados por vía aérea. Ahora, un tema importante es aquí diferenciar los traslados que nosotros teníamos por capacidad resolutiva, donde de alguna forma teníamos la tranquilidad, entre comillas, de que el paciente estaba recibiendo el soporte en un establecimiento de salud y que estaba a la espera de una cama, ya sea cama hospitalaria o cama UCI, y otro escenario muy distinto y tal vez más caótico era cuando el paciente estaba en casa y de pronto iba a una unidad y lo encontraba desaturando o lo encontraba realmente crítico y necesitamos buscar en ese momento un establecimiento de salud que pueda recibir a este paciente por emergencia, ¿no? Entonces, ese sí era, se podría decir, la situación más crítica que presentamos tanto en la primera como en la segunda ola, ¿no? Hubo un caso perfectamente que revisamos con el doctor Inami, que lo tengo clarísimo en la mente, una llamada a las 11 de la noche para poder trasladar a un paciente a una clínica con la que ya se había coordinado, porque otro punto que es importante recalcar es que en el tiempo de pandemia no existía la ley de emergencia, al menos para las clínicas privadas. Todas las coordinaciones de los traslados eran previa llamada, previa autorización. Si no, si llegaba el paciente a la puerta y no estaba coordinado, no podían atenderlo, no lo recibían. Curiosamente, en este caso, el traslado estaba coordinado. Sin embargo, cuando el paciente llega a la puerta de la emergencia, nos dicen que no lo van a poder recibir. Y un escenario adicional era que la unidad que lo estaba trasladando a este pacientito se estaba quedando sin oxígeno. Entonces, imagínense ustedes a las 11 de la noche tratar de buscar una solución para poder ayudar a este paciente que obviamente tenía la vida en riesgo. Entonces, menos mal que
gracias a los contactos se pudo conseguir una cama en un establecimiento donde lo pudieron atender, ¿no? Entonces, así de crítico fue estas situaciones. En el caso, por ejemplo, de las consejerías médicas o consejerías telefónicas, el servicio del call se saturó tremendamente, y todo el equipo médico que trabajamos juntos, tuvimos que también programarnos para hacer las consejerías telefónicas, ¿no? Y en realidad eso con la finalidad, uno, de poder brindar el servicio a la afiliada y poder brindarle la tranquilidad a un paciente también, porque teníamos llamadas de pacientes totalmente ansiosos por el riesgo del contagio, por la enfermedad misma, por el tratamiento, ¿no? Que tenían cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Entonces, recuerdo haberme quedado hasta media hora conversando con un paciente por estos temas, con la finalidad de darle la tranquilidad, ¿no? Entonces, definitivamente el COVID en estos 3 servicios fundamentalmente sí marcó una gran diferencia. Siguiente, doctor Inami, por favor. Ahora, para tocar un poco más con respecto al tema del impacto del COVID, por ejemplo, tuvimos que implementar procedimientos de atención, tanto procedimientos internos a nivel del call, como procedimientos con los proveedores, ¿no? Como comentaron previamente el doctor Inami y el doctor Yap, surgieron las pruebas, entonces teníamos que nosotros que implementar también la toma de pruebas a domicilio. Recuerden mucho que los pacientes inicialmente no querían dirigirse a las clínicas, entonces todo tratamos de enfocarlo para que sea de atención en domicilio al paciente, ¿no? Tuvimos cambios en procedimientos de atención. Nosotros, por póliza, por convenio, tenemos la atención de las recetas durante, bueno, cualquier tipo de receta durante 7 días, ¿no? Vigente 7 días. Entonces, tuvimos que hacer un giro. ¿Por qué? Porque los pacientes con patologías crónicas no tenían, o mejor dicho, veían muy riesgoso acudir a las clínicas para poder pasar una atención. Y eso, bueno, obviamente eso fue después, pero al inicio recuerden que también tuvimos un impacto a nivel de las atenciones ambulatorias en clínicas, entonces tampoco podían acercarse. Y hubo todavía un proceso en el que se pudo implementar la teleconsulta para los pacientes. Entonces, a raíz de todas estas limitaciones que tenían nuestros afiliados para poder conseguir sus tratamientos, es que implementamos la vigencia de recetas por más tiempo, en este caso por 3 meses, para que con la misma receta puedan gestionar su tratamiento sin dificultades. Este es un procedimiento que hasta el momento se mantiene, y en realidad vemos que es una buena alternativa también para la seguridad de los pacientes, ¿no? El incremento de las tarifas por los servicios, que también ya lo comentamos previamente. Siguiente, doctor Inami. Sí, un factor importante que presentamos fue el deterioro de la calidad del servicio por parte de los proveedores. ¿Qué pasaba? Que el paciente solicitaba la atención, se gestionaba la atención y llegaba el médico a supuestamente atenderlo, pero de pronto cuando encontraba que era un caso sospechoso COVID, a pesar de contar con EPP, no quería atenderlo, no quería examinarlo, quería atenderlo fuera de la casa o ir a domicilio. Definitivamente estos puntos lo que hacían era impactar en la percepción del servicio, de la calidad de la atención. Hay que recordar que cuando el proveedor se está dirigiendo a atender a alguno de nuestros pacientes, de nuestros afiliados, está dando la cara por nosotros. Entonces, ellos definitivamente, los afiliados, la percepción no era el médico, no era el proveedor, sino era el seguro, la IAFA, ¿no? El que estaba definitivamente incumpliendo con el servicio. La saturación del servicio, que también ya lo comentamos, que tuvimos un incremento del 200% en las atenciones de médico a domicilio. Siguiente, doctor Inami, por favor. Eso también es lo que estábamos comentando, la gestión de referencias por capacidad resolutiva. En realidad, esto va de la mano con el punto 6, por la oferta limitada de camas COVID-19 en los establecimientos de salud, que es un punto que ya también lo comentaron previamente,
Pero aquí básicamente hacer notar que a pesar de que nuestras pólizas cuentan con establecimientos de diferentes redes de atención, de hacer una búsqueda ardua para que el paciente pueda ser atendido, había momentos en que nos quedábamos con el paciente, ya sea en el establecimiento o en el domicilio, en espera de búsqueda de cama. Entonces, esto era una gran limitante porque ya definitivamente nosotros teníamos que asumir una responsabilidad con respecto a la atención del paciente y que ésta pueda culminar satisfactoriamente. Gracias. Doctor, Su micro está apagado. Bueno, nunca ha sido mayor la validez de aquel principio de que tenemos que adaptarnos al cambio. Creo que realmente en toda esta época, todos los gestores en todos los niveles, hemos tenido que adaptarnos rápidamente y con situaciones tan complicadas como la que hemos visto que nos ha planteado Cintia, de tener a un paciente en una ambulancia esperando ser internado, tenía disponibilidad de cama. Una situación, esta parte ha sido ya todo lo que teníamos que comentarles. Quedamos en todo caso, Stephanie, a tu disposición. Claro. Bueno, quiero agradecerles a los docentes, a los doctores especialistas en el sector por esta ponencia, por brindarnos una visión general de lo que ha sucedido en el país bajo la coyuntura del COVID. También por darnos una visión sobre la importancia del trabajo en equipo. En este contexto, el impacto de las IAFAS y las IPRES bajo la coyuntura también del COVID y cómo ha sido la gestión en la atención prehospitalaria. Muchas gracias, profesores. Quisiera saber si algún participante tuviera alguna consulta que quisiera hacer alguno de nuestros especialistas, por favor. Tenemos el chat para poder resolver estas dudas. Aprovecho en mencionarles que Friesan, en conjunto con los docentes que han brindado esta ponencia, ha diseñado justamente para profesionales de la salud que colaboren en el equipo de gestión tanto de IPRES como IAFAS, con un enfoque netamente práctico, un diploma. Paso a mostrarles a continuación. Listo. Bueno, el diploma de especialización que se han preparado en conjunto con los docentes que nos acompañan el día de hoy, el profesor Víctor Inami, la profesora Shirley Kiyamu, el profesor Cristian Yap, la profesora Cintia Salcedo, también tenemos al profesor Pedro Mendoza y Odeli Mendoza. Entonces, el diploma de especialización se titula Elementos de Gestión y Auditoría Médica aplicada en IAFAS e IPRES. Este diploma tiene una duración de 100 horas lectivas. Como ustedes pueden ver, la modalidad es netamente en vivo, las clases son virtuales y se llevarán a cabo a través de la plataforma ProEducative, ¿no? Con el soporte en Zoom. Y bueno, les voy a pasar a mencionar algunos de los cursos que conforman nuestro diploma: el aseguramiento universal en salud y aspectos legales, gestión de la siniestralidad, que también hoy día lo han explicado los profesores, la gestión prehospitalaria, explicada por la profesora Cintia Salcedo, auditoría médica, gestión de convenios, suscripción médica, ¿no? Y ya he mencionado, aquí tenemos a nuestra plana docente de calidad, ¿no? Los profesores que nos acompañan. Bueno, también tenemos expertos invitados, la profesora Karina Mendoza y Víctor Chang, ¿no? Bueno, vamos a... Aquí dentro del brochure que ustedes pueden encontrar en tienda y que les he compartido a través del chat, podrán encontrar la información detallada de este diploma, la información también sobre las inscripciones, las fechas de inicio y con quién podrían contactar si tuviesen el interés de querer inscribirse o participar de nuestro diploma.
Bueno, profesores, no tenemos dudas, nos ha quedado bastante claro. Muy interesante la ponencia, muchas gracias. Quisiera agradecerles su participación en el webinar y quiero agradecerles también a todos por su participación. Gracias a ti, más bien. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Ok. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Que tenga buenas noches. Igualmente.